Buenos días, mi nombre es Ilmar Falcón y les voy a hablar acerca de los grupos monobactámicos y los carbapenems. En cuanto a los monobactámicos, encontramos a elastreonam, lo cual es un antibiótico beta-lactámico sintético cuyo espectro de actividad está limitado a gérmenes gram negativos. En cuanto a su farmacodinamia, es un bactericida que inhibe el tercer y último paso de la formación de la síntesis bacteriana, lo cual se va a unir de manera irreversible a determinadas proteínas. En este caso son proteínas fijadoras de penicilina. Estas se van a encontrar en la pared celular. De los diferentes tipos de proteínas fijadoras de penicilina que se encuentran, el astreonam va a mostrar mayor afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina 3, lo cuales son las responsables de la formación del septum durante la división celular. En cuanto a su farmacocinética, el astreonam se administra parenteralmente, ya que se absorbe muy poco por el tracto digestivo. Los niveles plasmáticos máximos alcanzados después de una dosis intramuscular son de 60 minutos. Entre el 56 y el 60% del fármaco se une a proteínas del plasma, distribuyéndose en la mayor parte de fluidos y de sus tejidos. En cuanto a sus indicaciones, este va a estar indicado a infecciones de las vías urinarias altas, bajas, ya sean complicadas o no, para parotitis agudas, para uretritis gonocócica, y además en el ámbito hospitalario las indicaciones terapéuticas se van a extender ya sea a infecciones severas causadas por bacterias gram negativas, susceptibles en este caso al astreonam. El astreonam puede ser administrado por vía intramuscular o por vía intravenosa, pero de manera parenteral, como ya lo decía. En el adulto las dosis usuales van a ser de 500 miligramos o de 1 gramo, ya sea cada 8 o 12 horas, por vía intramuscular o por vía endovenosa. Para las complicadas van a ser de 1 gramo cada 12 horas. Para la parotitis aguda de 1 gramo cada 12 horas igualmente, y para las infecciones urinarias bajas no complicadas o también para la gonorrea aguda no complicada, dosis únicas de 1 gramo administrado por vía intramuscular. En cuanto a los niños, la dosificación usual en pacientes mayores de 1 semana, en este caso van a ser de 30 miligramos por kilo sobre dosis cada 6 u 8 horas. Y se recomienda la vía endovenosa además para pacientes que necesiten dosis unitarias mayor a 1 gramo. Aquí podemos ver el tipo de infección, las dosis que vamos a administrar, la frecuencia y la dosis total. Para las infecciones no complicadas se van a aplicar dosis de 500 gramos, ya sea cada 12 o 8 horas, para una dosis total de 1 o 1.5 gramos. Para las infecciones moderadamente severas se van a aplicar dosis de 1000 miligramos cada 8 horas, lo cual va a dar un total de 4 gramos. Y para las infecciones que necesitan altas dosis, en este caso ya sea 2000 miligramos, la frecuencia va a ser cada 12 horas o cada 8 horas para un total de 4 gramos o 6 gramos. En las contraindicaciones podemos decir que el astreonam solo está contraindicado en pacientes que presenten alergias conocidas a este medicamento. Los estudios actuales señalan que no se produce una reacción de hipersensibilidad cruzada con algún tipo de antibiótico beta-lactámico. En cuanto a sus reacciones adversas, podemos presentar dermatológicas rara vez o hematológicas. En cuanto a las dermatológicas, se pueden presentar erupciones cutáneas, prurito, urticaria, púrpura, eritema, y en cuanto a las hematológicas, eosinofilia transitoria, aumentos transitorios en el tiempo de la protrombina, y además rara vez las alteraciones en el número de las plaquetas y anemia. Esta es la presentación del astreonam, en este caso está en presentación de 2 gramos y de 1 gramo. Estas son presentaciones parenterales, en este caso en polvo. El doripenem. El doripenem forma parte del grupo de los carbapenems. El doripenem es igual que otro beta-lactámico como el doripenem, que va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, inactivando las proteínas de la unión de la penicilina. En cuanto a estos beta-lactámicos, su farmacodinamia va a ser similar. Ellos van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, como lo explicaba actualmente, inhibiendo las proteínas fijadoras de penicilina en este caso. En cuanto a su farmacocinética, van a presentar una absorción disponible por una administración intravenosa, una distribución, un volumen de distribución similar al volumen extracelular, en este caso de 16.8, y cuando es con bajo en una proteína es de 8.1.
En su metabolismo de excreción tiene un metabolito principal y 3 secundarios. Se va a eliminar por orina y un 70% inalterado y un 15% por metabolitos. En cuanto a la interacción, se van a presentar con adultos mayores de 18 años, dosis de 500 miligramos cada 8 horas. La duración del tratamiento va a variar en función del foco infeccioso de la persona y además de la gravedad y la respuesta clínica que se presenten, ya sea de 5 a 14 días aproximadamente. En cuanto a la insuficiencia renal, con aclaramientos mayores de 350 mililitros por minuto, administrar un 50% de la dosis, ya sea cada 8 horas, y con un aclaramiento menor a 30 mililitros por minuto se administra 50% de la dosis cada 12 horas. En este caso se debe usar el medicamento con precaución en pacientes con una insuficiencia renal hepática, ya que dados a la exposición aumentada el doripenem puede ser grave. En cuanto a sus contraindicaciones, el doripenem nunca se administra en pacientes con una hipersensibilidad al doripenem, como lo explicamos igual con el medicamento anterior, o personas que presenten hipersensibilidad. En este caso graves, como por ejemplo a reacciones anafilácticas o cutáneas graves. En cuanto a sus reacciones adversas, va a presentar cefaleas, candidiasis oral, micosis vulvar, feblitis, náusea, diarrea, aumento de enzimas hepáticas, pruritos y en algunos casos exantema. Esta es la presentación del doripenem de 500 miligramos e igualmente como la presentación del Aztreonam va a ser en polvo. El ertapenem. El ertapenem es un antibiótico carbapenémico sintético diseñado para administración parenteral. Igualmente, en cuanto a su farmacodinámica, va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana tras la unión fijadora a penicilina, igualmente como los demás medicamentos. En este caso, a la Escherichia coli va a presentar mayor afinidad porque muestra mayor afinidad a las proteínas fijadoras 2 y proteínas fijadoras 3. En cuanto a su farmacocinética, al final de una infusión intravenosa, ya sea de 1 gramo en 30 minutos, en personas sanas, demostró que el ertapenem se une 92%, 95% en las proteínas plasmáticas. En cuanto a sus indicaciones, tenemos que las administraciones intravenosas puede ser en el adulto, la dosis normal personas de 13 a 17 años es de 1 gramo por vía intravenosa, cada 24 horas. Una vez reconstituido el antibiótico de 10 miligramos en agua para la inyección de solución salina al 0,9%, como han podido observar, las presentaciones son en polvo. Se debe pasar por 50 mililitros de solución salina al 0,9% para difundir durante 30 minutos. En niños de 13 a 12 años, la dosis de ertapenem es de 15 miligramos por kilo por vía intravenosa. Se administra 2 veces al día sin superar una dosis total de 1 gramo diario. En cuanto a las contraindicaciones, el ertapenem está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la penicilina o que haya demostrado una reacción anafiláctica a fármacos beta-lactámicos en este caso. La diarrea asociada al Clostridium ha sido observada en casi todos los fármacos antibacterianos y puede que se manifieste desde una diarrea moderada hasta una colitis fatal. Esto es debido a que la alteración de los antimonovianos ocasiona que la flora intestinal aumente, facilitando así el crecimiento del Clostridium, y se ha descrito convulsiones y otras reacciones adversas sobre el sistema nervioso central durante el tratamiento con ertapenem. Las convulsiones se han presentado hasta en un 5% de los pacientes tratados con 1 gramo diario de ertapenem durante el tratamiento de 14 días, afectando sobre todo a pacientes con alguna patología del sistema nervioso central. En cuanto a sus reacciones adversas, se va a presentar cefalea, feblitis, diarrea, náuseas, vómitos y además unas reacciones poco frecuentes como la candidiasis oral, la anorexia, la hipoglucemia, los mareos, la somnolencia, el insomnio, la confusión, las convulsiones, entre otros. El imipenem más cilastatina. El imipenem es un antibiótico beta-lactámico derivado de la tiamecina y además es el primer miembro de la familia de antibióticos de los carbapenems. La cilastatina se va a agregar como un inhibidor de la deshidropeptidasa 1, es decir, una enzima que se va a encontrar en el tubo renal y se va a metabolizar al imipenem. Sin la cilastatina, en este caso, encontramos esta combinación porque el imipenem se va a metabolizar rápidamente a causa de los efectos túbulos del
a causa de los efectos tóxicos del túbulo proximal. Y la cilastatina, por el sí misma, no va a tener una actividad antibacteriana. Por este caso es que se utilizan ambas. La farmacodinamia nos vamos a encontrar que principalmente, al igual que los demás, va a ser un bactericida que va a inhibir la tercera y última etapa de la pared celular bacteriana mediante la unión e igualmente de determinadas proteínas bacterianas. En cuanto a su farmacocinética, el imipenem más la cilastatina se administra por vía intravenosa o vía intramuscular. Los niveles plasmáticos máximos del imipenem van a ocurrir en los 20 minutos después de una dosis endovenosa. En adultos, las concentraciones máximas del plasma van a oscilar en un intervalo de 14 a 24 miligramos por mililitro para las dosis, 250 miligramos se va a presentar de 21 a 51 sobre mililitros para las dosis, e igualmente con todas las demás. Con estas dosis, las concentraciones plasmáticas se mantienen por encima de 1 miligramo por mililitro durante 4 a 6 horas. Aproximadamente el 20% del imipenem y 40% de la cilastatina se van a encontrar unidos a las proteínas del plasma. Sus indicaciones, nos vamos a encontrar que el imipenem y la cilastatina está indicado para el tratamiento de infecciones ya sea graves o infecciones de intensidad leve o moderada. La terapia intramuscular en este caso va a ser la apropiada. En infecciones respiratorias como la neumonía, la bronquitis, la exacerbación de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, causas que van a estar causadas por el Streptococcus y además por el Haemophilus. Para la administración intramuscular en adultos, las infecciones se van a utilizar en infecciones del tracto respiratorio, infecciones de la piel e infecciones ginecológicas. Aquí podemos encontrar un cuadro en el cual se describe el tipo y la gravedad de la infección, además los gérmenes sensibles, ya sea aerobios y anaerobios, y gérmenes moderados sensibles, incluyendo a Pseudomonas aeruginosa. En tipos de gravedades en las infecciones podemos encontrar leve, moderada, infecciones graves con amenazas de Murle, y infecciones urinarias no complicadas e infecciones urinarias complicadas. En niños, para los pacientes pediátricos mayores a 3 meses de edad, la dosis recomendada para infecciones que no sean del sistema nervioso central son de 15 a 25 mililitros sobre kilo, administradas cada 6 horas. Las dosis máximas diarias para el tratamiento de infecciones debido a organismos susceptibles es de 2 gramos por día. Y en el caso de infecciones por organismos moderadamente susceptibles, van a ser de 4 gramos por día. Las dosis más altas son hasta 90 miligramos por kilo sobre día para niños mayores. Se han utilizado en pacientes también con fibrosis quística. Y todo lo demás que describe allí son las indicaciones de niños, ya sea menores de 1 semana, de 1 a 4 semanas, de 4 semanas a 3 meses. En cuanto a las contraindicaciones, los pacientes que han sufrido grave hipersensibilidad a la penicilina no deben recibir imipenem o la cilastatina, ya que el imipenem y la cilastatina se debe utilizar con precaución en pacientes con hipersensibilidad a la penicilina, hipersensibilidad a la cefalosporina. El imipenem se debe utilizar con precaución en pacientes con lesiones cerebrales, traumatismo cráneoencefálico o historias de trastorno del sistema nervioso central, como lo decíamos anteriormente, porque puede presentar como reacción adversa además convulsiones. En cuanto a sus reacciones adversas, encontramos las reacciones locales como el eritema, el dolor local, la induración. En cuanto a las reacciones de la piel, erupción cutánea, prurito, urticaria, eritema. En cuanto a las hematológicas, se han descrito también las eosinofilia, la leucopenia, la neutropenia, incluyendo además la granulocitosis. Y en pocos casos, la trombocitopenia, trombocitosis y una disminución de la hemoglobina de la prolongación del tiempo de las protombinas. El meropenem. El meropenem es un antibiótico semisintético de la familia de los carbapenems que se utiliza por vía endovenosa igualmente, aunque está estructuralmente parecido al imipenem. El meropenem no necesita para activarse la administración de un inhibidor de enzima renal, como lo explicábamos en el medicamento anterior, la cilastatina. La farmacodinamia en este caso del meropenem es que va a inhibir la formación de la pared celular, facilitando en este caso la lisis, es decir, la muerte de la bacteria, ejerciendo un efecto bactericida. La interferencia del meropenem con la síntesis de la pared de la célula tiene un lugar en la fase tercera, y lo cual es la última, que se va a unir de forma preferencial a determinadas proteínas, en este caso
que son las proteínas de ligando específicos a las penicilinas. En cuanto a su farmacocinética, decimos que el meropenem se administra por vía intravenosa. Después de una inyección del meropenem se distribuye en la mayor parte de los tejidos, incluyendo los líquidos, en este caso también en el líquido cefalorraquídeo. Después de la inyección de un bolo intravenoso de 5 minutos, la dosis de 500 miligramos, las concentraciones plasmáticas máximas son de 40 miligramos por mililitro, mientras que después de una dosis de 1000 miligramos llegan hasta 12 miligramos por mililitro. El meropenem se une poco a proteínas del plasma. Aproximadamente el 70% de las dosis se van a excretar en la orina en 12 horas. En los pacientes con la función renal normal, la semivida de eliminación va a ser de 12 horas, aumentando así hasta 10 horas de los pacientes con insuficiencia renal. En cuanto al tratamiento, las infecciones van a ser, para infecciones intraabdominales van a ser por vía intravenosa en dosis, adultos recomendadas de 1 gramo cada 8 horas. Y en niños mayores a 3 meses la dosis recomendada es de 20 miligramos por kilo cada 8 horas. La dosis máxima diaria es de 2 gramos al día, dependiendo de la frecuencia de las horas en las que se administre. El tratamiento para la meningitis bacteriana pediátrica va a ser una administración intravenosa también en niños mayores de 3 años, de 40 miligramos por kilo cada 8 horas en dosis máximas diarias de 32 gramos al día, dependiendo igualmente de la frecuencia con la que se le administra el medicamento. Y para tratamiento de neutropenia febril, en adultos se ha administrado una dosis de 1 miligramo cada 8 horas, y el porcentaje de respuestas positivas va a oscilar entre un 41 y un 54%, siendo significativamente el más eficaz para la cefaxidimina. En cuanto a las contraindicaciones, el meropenem no se debe utilizar en pacientes con hipersensibilidad a cefalosporina, el imipenem en cualquier otro antibiótico beta-lactámico. El meropenem se debe utilizar con precaución en pacientes con historia de epilepsia, episodios convulsivos, como lo mencionábamos anteriormente, ya que se han presentado convulsiones y otras reacciones en el sistema nervioso central. A aquellos pacientes que utilizan el meropenem. Las reacciones adversas, entre las más frecuentes que tienen lugar 1% de los pacientes, son la diarrea, náuseas, vómitos, cefaleas, prurito, rash, apneas y constipación. Gracias.